Pues sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar un tema muy importante. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a mi canal, el doctor Iván García Gine. El día de hoy vamos a grabar también inclusive un tema que se llama, vamos a aprender a diferenciar lo que es trabajo de parto y los pródromos de trabajo de parto. Entonces, esto lo estoy haciendo ya que en todos mis live y mis publicaciones, muchas de mis seguidoras me han preguntado, doctor, ¿cuándo sé que ya estoy en trabajo de parto, doctor? ¿Cómo sé que ya estoy en trabajo de parto, doctor? Tengo contracciones cada tanto tiempo, ¿qué está pasando? Entonces, vamos a precisamente hablar de ese tema. Todas las que están embarazadas y las que no conozcan alguna embarazada, pues quédense para que lo escuchen. Y mientras vamos a apoyar el canal. Entonces vamos a empezar a diferenciar entre lo que es pródromos de trabajo de parto de lo que es un trabajo de parto real, ¿sí? Vamos a diferenciar estos dos términos, ¿sí? Pródromos de trabajo de parto prácticamente esto se hace referencia a una paciente que pues todavía no está en un trabajo de parto, pero tiene ciertas molestias de ciertas características que ahorita se las voy a decir, a diferencia de lo que es un trabajo de parto real como tal. Entonces, pródromos de trabajo de parto, mejor llamado como falso trabajo de parto, ¿sale? Esta situación, los pródromos, ya era el niño, esta situación de pródromos de trabajo de parto, pues prácticamente se puede presentar a partir de la semana 35, 36, ya podemos empezar a sentir ciertas molestias, pero se va a presentar más ya por ahí llegando a la semana 37. Ojo. Esto quiere decir que, por ejemplo, antes de la semana 35 sí puedes tener molestias, sí puedes tener algunas contracciones, a esto le llamamos contracciones de Braxton Hicks o contracciones falsas, pero son muy ocasionales, no tanto como un pródromo de trabajo de parto. Entonces, ¿qué características va a tener una paciente que tiene o está más bien en pródromos de trabajo de parto? Pues prácticamente va a tener contracciones irregulares, es decir, se va a presentar una contracción, por ejemplo, en la mañana, de repente uno en la tarde, de repente uno al mediodía, puede molestar un poquito o puede ser no muy molesta, pero ya se va a estar presentando cada vez con un poquito más de frecuencia. No va a aumentar en intensidad ni en frecuencia y ceden con el reposo o la hidratación, es decir, la paciente siente molestia, siente un poquito de pesantez en la pelvis, sin embargo, si descansa, si se relaja, si deja de caminar, si deja de estar haciendo mucha actividad física, pues prácticamente esos pródromos de trabajo de parto prácticamente se van a quitar, ¿sale? A diferencia del trabajo de parto verdadero, que lo que va a pasar es que vamos a tener contracciones regulares, ¿sí? Es decir, que van a ser cierta cantidad de tiempo e inclusive ese tiempo se va a ir disminuyendo despacio. Vamos a tener también, estas van a ser progresivas, van a ser en intensidad, es decir, cada vez van a ser un poquito más fuertes y sobre todo cada vez un poquito más molestas y generalmente, bueno, más bien no van a ceder con el reposo. O sea, la paciente puede reposar, puede recostarse, pero esas contracciones van a seguir en aumento y molestando. Entonces, ¿cómo sé si ya es real? Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Los signos de lo que es un pródromo de trabajo de parto, prácticamente, como ya les comenté, podemos empezar a mencionar las contracciones de Braxton Hicks, que estas generalmente van a ser un poquito más regulares, que son las que se pueden presentar por ahí de la semana 34, empiezan a presentarse, pero ya van a ser un poquito más, estas contracciones se caracterizan por no ser dolorosas y son poco molestias, ¿sale? Va a haber un aligeramiento del bebé, es decir, vamos a sentir menos presión lo que es en las costillas, ¿sí? Para todas las que ahorita ya tienen 35 semanas, 36, que tienen todavía molestia en las costillas, se va a liberar esa parte, vamos a sentir menos molestia en esa parte, sin embargo, vamos a sentir que se encaja en la pelvis y eso básicamente todas las embarazadas nos lo van a decir. ¿Sabe qué, doctor? Siento que se me está encajando abajo, ya siento más molestia hacia abajo, entonces prácticamente eso también es un dato que podríamos ya estar en pródromos de trabajo de parto. Va a aumentar un poquito lo que es el flujo vaginal, va a caracterizarse que vamos a tener un poquito de salida de moco transparente, ¿sí?
Y en ocasiones, a veces hay la expulsión del tapón mucoso, ¿sale? No quiere decir, esto es bien importante porque muchos pacientes creen que una vez que expulsan el tapón mucoso, ya van a parir, ¿no? O sea, ya, y dice, ya me salió el tapón mucoso, ya al ratito voy a empezar con el trabajo de parto, no. Básicamente se puede expulsar el tapón mucoso para posteriormente en los siguientes días o inclusive en la siguiente semana presentar lo que es ya el trabajo de parto verdadero como tal. Entonces, también vamos a tener algunos síntomas digestivos en el pródromo de trabajo de parto, como son la diarrea, o algunos cambios digestivos leves. Vamos a empezar a sentir un poquito más de dolor lumbar en la parte baja y dolor tipo cólico menstrual intensificado, ¿sí? Y hay algo que lo mencionan ahí algunos libros o algunos artículos, que es el instinto de nido, que es una energía repentina, como que de repente andan con mucha energía, como que les entra por preparar todo, por empezar a arreglar la cuna, el cuartito, y andan viendo a ver qué falta, qué no falta. Entonces, ese le llaman el instinto de nido para poder recibir al nuevo bebé. Pues obviamente por naturaleza ustedes saben inconscientemente que ya viene por aquí un bebé en camino, ¿sale? Y entonces vamos a hablar también de los síntomas, de los signos de trabajo de parto verdadero, ¿sí? ¿Cómo sé que ya inició un trabajo de parto verdadero? Pues básicamente vamos a tener que esas contracciones que se caracterizan porque se pone durita la panza, ¿sí? Van a empezar a cortar el intervalo, que van a ser de cada 5, cada 10 minutos, y ese intervalo de tiempo va a ir disminuyendo, ¿sale? Va a disminuir el intervalo de tiempo como va a aumentar la intensidad y el dolor de las mismas. El dolor inicia en la espalda baja y se va a irradiar hacia el frente como si fuera una banda, ¿sí? De atrás hacia adelante. Y aquí hay que tener varios signos o varios síntomas muy importantes en cuenta y hay que vigilarlos, como es, por ejemplo, la ruptura de membranas o cuando se les rompe la fuente, ¿sí? Obviamente, ¿cómo vamos a saber que se rompió la fuente? Pues vamos a tener salida de líquido claro, que es lo normal, ¿verdad? Es que sea líquido claro, que llegue hasta las rodillas, como si te hicieras pipí. Entonces, si llegaras a tener esto o llegas a tener salida de líquido verde, ¿sí? O mucho sangrado, obviamente es tiempo de acudir a valoración, ¿sale? Y lo más importante es que una vez que ya empiezas a tener esas contracciones, que generalmente son cada 5 minutos, no se van a quitar ya con el reposo. Aunque tengas reposo, aunque hagas cualquier otra cosa, prácticamente esas contracciones no se van a quitar y al contrario van a estar aumentando en intensidad, ¿sale? Entonces vamos a enseñarles a todas las embarazadas, ahorita a las que están embarazadas que me están escuchando, les quiero enseñar más o menos una regla que llamamos del 5-1-1, que quiere decir que vas a tener, para saber que ya estás en trabajo de parto verdadero, vas a tener una contracción cada 5 minutos que va a durar por lo menos 1 minuto, ¿sí? Por cada contracción desde que empieza hasta que termina, y que va a durar por lo menos 1 hora. Entonces, esa es la regla del 5-1-1. Que cada 5 minutos tengas una contracción que dure 1 minuto y que por lo menos estés con esa molestia por lo menos 1 hora continua, ¿sale? En caso de que presentes este tipo de síntomas, hay que acudir a valoración inmediatamente porque seguramente ya estás entrando en un trabajo de parto verdadero. Obvio, ojo, no quiere decir que ya estés en un trabajo verdadero como tal, pero ya vamos a denominarlo trabajo de parto, ¿sale? Ya se podría decir o podríamos sospechar más bien que ya estás en trabajo de parto. Obviamente esto lo va a valorar tu ginecólogo o en urgencias al momento de que te vayan a revisar. Esto también puede variar mucho tanto en una nulípara como en una multípara, ¿sale? Ahora, dentro de todo este tema del pródromo de trabajo de parto, los signos, los datos que nos va a dar nuestro cuerpo, vamos a tener banderas rojas, es decir, datos de alarma que nos van a hacer que vayamos a buscar atención médica de inmediato. Y estas son sangrado vaginal abundante, ¿sí? Un manchadito, una vez cuando se desecha el tapón mucoso puedes tener un poquito de manchado, no pasa nada. A veces así como un hilito, no pasa nada, no se preocupen. Sin embargo, cuando es un sangrado transvaginal abundante y sobre todo que es rojo, rojo brillante, así como los corazones estos que mandaron aquí, ese es un rojo rutilante. Eso prácticamente sí nos va a hacer que busquemos una atención médica inmediatamente. Otro dato importante es que notemos que los movimientos de nuestro bebé disminuyan
En caso de que tengamos una disminución de los movimientos fetales, que por lo menos pasen 3 horas y no sintamos que se está moviendo, entonces definitivamente sí necesitamos acudir al médico. Acuérdense que es uno de los datos de alarma del embarazo. Pues la ruptura, como ya lo comenté hace ratito, la ruptura prematura de membranas con líquido verdoso, café o con mal olor, o simplemente la ruptura que nosotros sospechemos que hay una ruptura de membranas, entonces hay que acudir inmediatamente al médico. Ojo, bien importante, a veces cometen el error que tienen una ruptura de membranas, es decir, una sospecha de ruptura de membranas, es decir, que sale mucho líquido que se va hasta el piso, y a veces por las mismas creencias sienten que dicen, bueno, vamos a esperarnos a que tengamos contracciones porque mi abuelita me dijo que así era normal. Ojo, una vez que hay ruptura de membranas, tenemos 6 horas para ver si podemos resolver este embarazo, ya que después de esas 6 horas el riesgo de infección intrauterina para el bebé, eso no es mucho, entonces ya nos empezaría a complicar lo que es el embarazo. El dolor abdominal intenso y constante, no tipo contracción, o sea, ustedes van a tener sus contracciones, como ya dijimos, cada 5 minutos, cada 3 minutos, que van a ser intensas, van a ser dolorosas, pero van a disminuir, es como si fuera una ola, se hace intensa y luego disminuye, y luego otra vez otra ola, se hace intensa y luego disminuye, ¿sale? Entonces, estas son las contracciones, pero si nosotros tenemos, vamos a decirlo así, una intensidad constante, es decir, que se presenta ese dolor o esa intensidad constantemente durante un tiempo determinado, por lo menos 10 minutos, por ejemplo, es hora de que vayas a buscar atención médica. ¿Por qué? Porque eso me puede decir que algo anda mal, ¿sí? Si tu pancita está dura constantemente, totalmente dura y no se relaja, entonces básicamente sí podríamos pensar que algo está pasando, como por ejemplo un desprendimiento de placenta o alguna hipertonía uterina, ¿verdad? Bueno, obviamente si llegas a tener fiebre, visión borrosa, que son datos, por ejemplo, de preeclampsia, dolor de cabeza intenso, hinchazón súbita, cualquiera de ese tipo de cosas, pues hay que acudir a valoración. Y lo más lógico, por ahí vi ahorita una preguntita que me decía que se le vieron antes de las 36 semanas. Bueno, pues obviamente si tienes contracciones antes de la semana 37, tenemos que acudir a valoración, ya que pues esto se convertiría en un parto pretérmino y eso pues sí pondría mucho en riesgo la vida de tu bebé, ¿sale? Ahora vamos a hablar de algunos mitos en base a este tema del trabajo de parto y de los pródromos de trabajo de parto, para que podamos aclararlos, y muchas de ustedes si tienen alguna duda, bueno, pues ahorita terminando esta presentación se las vamos a contestar todas, ¿sale? Entonces, el primer mito que siempre, y como ya les comenté, es que si no rompes fuente, no estés en trabajo de parto. Y eso es completamente falso. De hecho, es mucho mejor que no rompan fuente desde el principio, por el tema de que ya les había comentado de que hay más riesgo de infección intrauterina. Entonces, la verdad es que tratándose del parto, entre más tarde se rompa la fuente es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las mismas membranas me van a ayudar a que me va a ayudar a que dilate mucho más, sin tanto traumatismo para la cabeza del bebé, ¿sale? La salida del tapón mucoso significa que ya vas a... definitivamente esto no, esto puede pasar días o inclusive semanas antes de desarrollar un trabajo de parto como tal. ¿Todas las mujeres sienten el trabajo de parto igual? Claro que no, varía mucho. Hay algunas pacientes que básicamente no sienten nada de dolor, nada de molestia, llegan con 6, 7 de dilatación, pues prácticamente es un trabajo ya en fase activa. Y hay algunas pacientes que sí son más sensibles o tienen el umbral del dolor mucho más bajo, entonces esas pacientes sí lo van a sentir diferente. Entonces todas las mujeres van a sentir su trabajo de parto de forma diferente. Dice, ¿hay que llegar al hospital apenas empiezan las contracciones? Pues claro que no. Acuérdense que llegar demasiado pronto, probablemente en el hospital te van a decir, ¿sabe qué, señora? Usted todavía no se va a aliviar, váyase a su casa, regresen 2, 3 horas, o inclusive se les dice regrese cuando ya sean las contracciones más seguidas. Y aquí es donde es de utilidad la regla del 5-1-1 que ya les comentaba, que son contracciones que pasan cada 5 minutos, que tienen una duración por lo menos de 1 minuto y que por lo menos ya llevamos una hora en esa situación, ¿sale? Entonces, cuando ya tengamos esas características, prácticamente ya podemos hablar de
que ya pudiera estar empezando con un trabajo de parto. Entonces, y vamos a darles un panorama general de cuáles son las 3 etapas más importantes del trabajo de parto, ya una vez que se ha instaurado un trabajo de parto, ¿sale? Tenemos lo que es la primera etapa. Esto es para que apréndanselo muy bien, para que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos a ver que la primera etapa se va a llamar la fase latente. La fase latente es como quien dice prácticamente los pródromos, ¿verdad? Y esta va a ser, esta va a ser cuando va en base a la dilatación. Entonces, de 0 a 4 centímetros de dilatación, vamos a llamarla fase latente. Algunas literaturas o algunas guías lo refieren de 0 de dilatación a 6 centímetros de dilatación, lo pueden considerar como fase latente. En realidad, en la literatura, en la mayoría de la literatura, lo tomamos hasta 4. Entonces, de 0 a 4 es la fase latente. En esta fase latente prácticamente tú todavía puedes estar en tu casa, probablemente te van a estar regresando a tu casa, te checa el doctor, te dice, tienes 2 de dilatación, vete a tu casa, me hablas cuando tengas más dolores o más molestias, ¿sale? Posteriormente viene, dentro de esta primera etapa, vamos a tener lo que es la fase activa, ¿sí? Que es una dilatación más rápida, que generalmente cuando ya tenemos un trabajo de parto activo, que son 3 contracciones en 10 minutos, que duren por lo menos 1 minuto, vamos a tener una dilatación que va de 4 a 10 centímetros. Recuerden que una mujer que está en trabajo de parto en esta fase tiene que llegar hasta 10 centímetros para aliviarse. Entonces, de 4 centímetros de dilatación a 10 centímetros de dilatación lo vamos a llevar la fase activa del trabajo de parto, donde las primigestas, es decir, las pacientes que están cursando con su primer embarazo, van a dilatar más bien 1 centímetro por hora aproximadamente. Entonces es bien importante que eso lo sepan ustedes para que vean y no se desesperen. Inclusive para saber ustedes también si se pudiera o no estar complicando su parto, porque si tú ya tienes 6 centímetros de dilatación y ya llevas 4 horas en 6 centímetros de dilatación, prácticamente ese trabajo de parto se nos está complicando y el médico tendría que hacer alguna intervención en este sentido. Ahora, una paciente multípara obviamente va a dilatar mucho más rápido que una paciente primípara, es decir, desde que es su primer parto. Y también va a variar mucho el tema de la analgesia obstétrica, ¿verdad? Si tenemos un parto con analgesia obstétrica, obviamente pueden pasar aquí 2 panoramas importantes. O se retrasa un poquito el trabajo de parto por el cese de las contracciones, o se acelera un poquito más. Generalmente se acelera y es más rápido y obviamente menos molesto, ¿sí? Ya una vez que llegamos a los 10 centímetros de dilatación, podemos decir que la paciente ya está completa. Es decir, no que le falte algo o que le faltaba algo, sino que ya está con su dilatación completa, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar a la siguiente etapa del trabajo de parto, que se llama una fase expulsiva, ¿sale? Todo esto se lo estoy explicando de manera general. Obviamente en los libros de medicina y en la literatura viene de otro tipo, otra forma explicada un poquito más a fondo. Y esto lo comento para que no vaya a haber por ahí algún médico que me vaya a decir, ay, doctor, pero es que le está faltando decir que si esto, que si lo... No. Esto lo estoy haciendo para que me lo entiendan de manera general y esta información es para ustedes mis seguidoras, para que puedan entenderlo y darse una guía de referencia. Entonces, la segunda etapa o la fase expulsiva va a caracterizarse desde que tienes 10 centímetros de dilatación hasta que nace tu bebé, ¿sí? Hasta que sacas a tu bebé, ¿sale? Hasta que nace tu bebé. Chicas, en paréntesis, las que no me siguen, que están viéndome ahorita, por favor, síganme. Denle tap a la pantallita y manden el quiéreme, ¿sale? Para que me puedan apoyar y poder seguir con este canal y difundiendo esta información, ¿sale? Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. La fase expulsiva va de cuando tienes 10 centímetros de dilatación hasta que nace completamente tu bebé. Y esta etapa expulsiva puede durar a lo mejor 30, 40 minutos. Ya prácticamente, obviamente el dolor es mucho más intenso, ¿sí? Y se va a dar ya un pujo que es involuntario, es decir, la mujer siente ganas de pujar, por más que le digamos, señora, no puje, ella va a pujar porque va a pujar. Entonces, esta es la segunda etapa. Y la tercera etapa ya viene lo que es el alumbramiento, que nosotros le llamamos al alumbramiento cuando ustedes expulsan la placenta, ¿sale?
Esta etapa puede durar hasta media hora para que tú puedas expulsar tu placenta y pues prácticamente ahí tú ya no tienes que hacer nada, solamente seguir las indicaciones de tu médico porque nosotros somos los que nos encargamos de dirigir sobre todo esa etapa que generalmente se da de forma espontánea. Gracias chicas por todo su apoyo. Por favor, las que no me siguen ahorita todavía, síganme por favor para poder seguir enterándose de estos temas que son de suma importancia para su salud. Entonces, ya una vez que está el alumbramiento, pues prácticamente ya vamos a ver lo que es ya esto ya es por parte del ginecólogo, corroborar que no haya restos placentarios, corroborar que no haya desgarros, que no haya sangrados, que el útero esté bien contraído, que no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, aquí lo importante ya para terminar el tema, que como les dije, pues iba a ser un tema muy rápido, es que prácticamente ustedes aprendan estas señales que les estoy dando, aprendan a diferenciarlas para que tú que estás embarazada, tú que ya tienes 37 semanas y que empiezas a tener molestias, obviamente disminuyas muchas gracias Lizzy, disminuyas esa tensión y esa preocupación que tienes sobre cómo se va a presentar esta situación del trabajo de parto, porque yo sé que a lo mejor es tu primer bebé y pues prácticamente no desconoces todos estos procesos, ¿sale? Entonces, pues aquí les dejo este tema que era trabajo de parto y parto. Espero les haya quedado claro.